Hoy vamos a estar entonces estudiando la lección número 19 de nuestro libro de Hechos. Estamos llegando al capítulo 9, ya vamos por la mitad del capítulo 9. Y así es que les voy a compartir en pantalla las diapositivas para que puedan seguirme en la lección. Cualquier inquietud, recuerden, cualquier aporte que quiera hacer, recuerden que yo solo soy como un instrumento que el Señor está usando ahí para enseñar, pero usted también tiene el Espíritu Santo, si usted es hijo de Dios, y por ende el comentario que haya en su corazón es valioso, porque usted tiene el mismo Espíritu Santo que yo tengo. Y por eso le animo a participar, ¿no? Entonces hoy vamos a estar en la lección 19, Hechos, así está titulada la lección, Hechos 9, 32 al 11, 18. Hoy vamos a estar centrándonos en un acontecimiento que se da en Cesarea. Recuerden sus notas, yo tengo las mías acá, para que las vayan llenando, es lo mejor que pueden hacer a la hora de estar llevando el estudio. Hemos estado observando varias porciones del libro de Hechos. Entre esas estuvimos viendo cuando todo se centraba en Jerusalén, luego empieza a irse por Judea, Galilea y Samaria, pero ahora vamos a tener un punto de quiebre que es fundamental en nuestra comprensión del libro de Hechos y de la escritura como tal, y es cuando el evangelio se vuelca hacia los gentiles, cuando, como lo vamos a estar viendo, Pedro entiende que el evangelio también es para los gentiles. Entonces, vamos a ver estos pasos que se van dando hacia Cesarea, un lugar donde había una persona que no era del pueblo judío, pero comprendió el evangelio y recibió el Espíritu Santo. Ahora, si ustedes van conmigo al capítulo 9, versículo 32 del libro de Hechos, capítulo 9, versículo 32. Miren lo que dice. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Ahora, aconteció que Pedro es muy interesante, es que otra vez Pedro vuelve a entrar en escena. Recuerden que él está en los primeros capítulos, es introducido por Lucas, Lucas lo pone allí, pero luego, por la nota de estructura que estuvimos aprendiendo, él va a volver a retomarlo unos capítulos más adelante. Y pasa acá, veníamos concentrados en Saulo, recuerden Felipe, Esteban, ¿no? Los tres personajes que vimos, pero ahora llegamos y dice, aconteció que Pedro, y Lucas vuelve a introducir a Pedro. Entonces Pedro entra en la escena otra vez para un momento de mucha importancia en la historia de la iglesia. Este personaje Pedro es especial, ¿no? Ha experimentado muchas cosas con Jesús, ha traicionado de una otra forma a Jesús, le ha negado, él ha vuelto, Jesús le ha hecho unas preguntas muy confrontantes. Inclusive Pedro mismo comió con Jesús después de que Jesús resucitó. Entonces Pedro ha experimentado cosas muy especiales acerca del Señor Jesús. Y lo que va a acontecer acá es muy importante para el fundamento en la iglesia. Entonces, dice que aconteció que Pedro, visitando a todos. Ahora, si ustedes miran el mapita que tengo acá en pantalla, el mapita que tengo acá en pantalla, creo que todos nos ubicamos. Por aquí está, les voy a mostrar ahí con lapicito. Estamos por aquí en Jerusalén, ¿no? Miren Jerusalén aquí abajo. Entonces, dice que él se fue hacia Lida, perdón.
Lida, que queda acá, y lo muestra la flechita. Probablemente durante este viaje, cuando él va a Lida y va a Jope, su ministerio era a los judíos, pero que estaban fuera de lo que sería Jerusalén. Pedro, su enfoque, gente judía. Necesitamos que los judíos comprendan que este Jesús es el Mesías, que este Jesús es el enviado de Dios. Y entonces él se va para las afueras, donde vivían samaritanos y gentiles, pero su enfoque estaba en los judíos. Tenga eso presente, porque es un dato bien, bien importante. Entonces, salta de Jerusalén, va a Lida y luego va a ir a otro lugar que se llama Jope, pero ya lo vamos a ver. Entonces, Dios prepara a Pedro para llevar el evangelio a los gentiles y se empieza a dar lo que llamaríamos como un paso a paso para que el evangelio llegue finalmente a los gentiles. Ya hemos visto un proceso largo donde Dios ha estado moviendo cosas, pero ahora va a pasar algo crucial en ese paso de llevar el evangelio a los gentiles. Esto para nosotros es como muy, gentiles, judíos, y es como muy, quizás eso se hace un poco extraño, pero para ellos no. Para ellos eran el pueblo judío, nadie más tenía el favor de Dios. De resto, todos los gentiles eran gente tenida como pagana o gente que no, que con aquellos ni se podían juntar. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta allí. Judíos y gentiles, no pierda de vista eso. Ahora, pasos hacia Cesarea. Entonces quisiera, si alguien me colabora leyendo desde el capítulo 9, versículo 32 al 35. Y ahí vamos a tener a Pedro en un lugar que se llama Lida, que recién lo vimos ahí en el mapita, ¿no? Aquí está. Miren el mapa ahí. Hermano, listo. Listo, adelante, mi hermano. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Vamos a leer hasta 35, listo. Dice 9:32 a 35, ¿cierto, mi hermano? Sí, mi hermano. Bueno, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Dice, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Gracias, mi hermano Víctor. Interesante. No sé si no les llamó la atención algo, pero era un hombre que llevaba ¿cuántos años en cama? 8. 8 años, ¿sí o no? Llevaba 8 años, dice que estaba en cama, pues era paralítico, probablemente tuvo un accidente, según eso, él alcanzó a caminar, pero quedó paralítico y llevaba 8 años postrado en una cama. En ese tiempo quizás no había la facilidad de hoy, no sé si sillas de ruedas o ese tipo de cosas, pero él estaba allí postrado en cama y dice que llevaba 8 años allí. De la nada, ¿cierto? Aparece un hombre llamado Pedro que va visitando a los santos, según el pasaje, que habitaban en ese lugar específico que se llama Lida. Pero miren el versículo 34, a mí me impactó mucho ese versículo 34. Póngale en el ojo. Y le dijo Pedro, Eneas, y ojo a lo que viene acá, Jesucristo te sana. Es muy impresionante porque Jesús físicamente ya no estaba. Tengan eso presente. Jesús físicamente ya no estaba. Pero viene Pedro y le dice como si fuera una razón. Miren qué interesante, como si fuera una razón y viene y le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate, haz tu cama. ¿Y él qué hizo?
enseguida se levantó y entonces eso fue testimonio grande. Piensen mucho en esa frase, Jesucristo te sana, porque eso nos va a decir muchas cosas. Entonces aquí les pongo en el mapita, como para que no pierdan la idea de dónde estamos. Vino también a los santos que habitaban en Lida, ahí está en el mapita. Luego dice, y halló allí uno que se llamaba Eneas, era paralítico, y le dijo, Pedro, Eneas, y aquí viene la frase que les estaba diciendo recién, Jesucristo te sana. O sea que lo que está haciendo Pedro, lo está haciendo como si él mismo fuera el Señor Jesucristo, o como si él estuviera en representación del Señor Jesucristo. Está haciendo lo que Jesús haría. Y ojo que esto es clave para el entendimiento de nosotros como personas que deseamos discipular o ser luz. Lo que nosotros como cristianos hacemos, realmente no lo hacemos nosotros. O el beneficio que le damos a alguien, realmente decimos, hey, Jesucristo te provee hoy. Jesucristo murió por ti. Es una presentación de lo que es Jesús. Y eso es lo que pasa acá. Pedro, entonces, continuando el ministerio que Jesús había comenzado alguna vez. Y eso es lo que hacemos nosotros, queridos, como hijos de Dios. Nosotros estamos en continuación de lo que Jesús comenzó a hacer. Nosotros estamos llevando a cabo las mismas obras que Jesús comenzó a hacer, inclusive mayores que Jesús comenzó a hacer. Y esto es muy importante. Yo me imagino la escena de este hombre y el dibujito ahí el dibujito, no, yo me encargo de eso. El dibujito ahí nos narra un poco de esto. ¿Ah? ¿Usted tiene bolsa? El dibujito nos narra un poco de esto y es como un hombre ahí sentado acostado en una cama y entonces llega alguien llamado Pedro y le dice, venga, Jesucristo te sana. Y venga, ¿cómo así que Jesucristo? ¿Quién es ese? Pero era evidente que Jesucristo lo estaba sanando. Es decir, las palabras con las que iba Pedro eran 100% factibles, creíbles, no había duda de ello. Para Eneas no hubo duda que Jesucristo lo estaba sanando. Que el tipo se para, inclusive, si lee el versículo 35, dice que todos los que habitaban en Lida, todos los que habitaban en Lida dijeron, no, es que no hay duda, nosotros lo vimos postrado 8 años en la cama, nosotros lo vimos cuando caminaba, pero luego 8 años postrado en una cama. Y no hubo dudas que Jesús había sanado a ese hombre, a pesar de que lo estaba haciendo Pedro. Eso es lo que hacemos nosotros como hijos de Dios. No lo hacemos nosotros, lo hacemos en nombre de Jesús. Y le vieron todos, los cuales, versículo 35, finalmente se convirtieron al Señor. Vamos entonces yendo hacia Cesarea y nos encontramos con Jope. Y me gustaría si alguien me puede colaborar leyendo capítulo 9, versículo 36 al 43. Hola. Hola. Bueno, dice, Dorcas es resucitada. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de la lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros.
Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Ok, gracias, Mieli. Interesante, entonces había en donde, en Jope, miren que ya saltamos acá en el mapita, estábamos en Jerusalén con Pedro en Jerusalén, saltamos y fuimos a Lida y ahora estamos en Jope. Dice que ahí había una discípula llamada Tabita. Y aconteció que en aquellos días esa discípula amada enfermó y murió. Lucas dice, ella murió. Pedro entonces se puso de rodillas ahí con ella y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Ahora, otra vez, ¿no? Haciendo las obras de Jesús. No sé si esto les recuerda a una historia, y fue cuando el hijo de la viuda de Naín. Les voy a leer esa historia rápidamente porque la narra el mismo Lucas. El Señor hace eso y lo hizo con Lázaro también, recuerden, de pronto es una historia más conocida para algunos. Pero Lucas, me gustó mucho esa historia. El capítulo 7 la voy a leer en favor de ustedes. Dice Lucas 7, versículo 11 en adelante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Ahí está hablando del Señor Jesucristo. El moñito está lindo. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Eso es muy interesante. Hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces, miren la escena. La escena es, va un grupo de personas, van con un féretro, van con el féretro, y es el hijo de una mujer que ya había enviudado, así que estaba sola, y ese que estaba en el féretro era su único hijo. Miren la escena tan triste. Ella está llorando, va viendo el féretro de su hijo, ella está sola ya no queda con nadie, su amado hijo está muerto. Y el versículo 13 dice, y cuando el Señor la vio, a mí me impactó mucho esto, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Me impacta que el Señor llega allí, la ve tan angustiada y ve su dolor y comprende su dolor. Y dice que se compadeció de ella y le dijo: no llores, mujer. Y acercándose, Jesús llega, tocó el féretro, dice, y los que estaban ahí llevando el féretro se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate, le dice el Señor Jesús. Entonces él se incorporó, el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Ahora, ahí tenemos al Señor Jesús mismo haciendo un milagro. Y luego, si comparamos un poco con Pedro, tenemos a Pedro
igualmente resucitando una persona que ya había muerto. Es un dato, es muy interesante que Pedro estaba haciendo las mismas obras que había hecho Jesús. Ahora bien, miren lo que dice el versículo 43. Miren este punto y aparte, ¿no? Dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, ahí donde había resucitado. Pero miren lo que dice, en casa de un cierto Simón curtidor. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es significativo que Lucas nos diga, venga, él se quedó en un lugar donde un tal Simón que era curtidor? ¿Quién se anima a decir por qué cree? Recuerden que vamos paso a paso hacia los gentiles, ¿no? De pronto alguien sabe por qué. Por aquí dicen que ni idea. Para cruzar también el libro de Lucas, bueno, pienso yo. Ya. Bueno, vamos a aprenderlo entonces. Miren, es muy interesante. Es muy interesante que Pedro se hospedó en casa de un Simón de oficio curtidor. Este oficio, aunque no era prohibido por los judíos, era considerado por ellos como impuro a causa del continuo contacto con cuerpos muertos. Y eso es muy interesante. O sea, se quedó, dice que muchos días en Jope, y el lugar en el que él estuvo era el lugar donde trabajaba un tal Simón, que trabajaba con pieles de animales muertos. Esto nos dice varias cosas. Él como judío, eso era visto como algo impuro, ¿no? Como algo que no cuadraba mucho. Imagínense, señoras, imaginen a Pedro por un momento ahí en la casa de él hablando, el olor de pronto cuando ponen a secar las pieles o este tipo de cosas, o el hecho de ver las pieles o ver los cadáveres de los animales y todo lo que esto implicaba para Pedro haberse quedado allí. Soberanamente Dios lo pone en ese lugar. Ahora, lo interesante de esto... Andrés, Hola, Víctor. de pronto, pues no sé, me vino a la mente una suposición. De pronto el Señor quería que él estuviera ahí por ese tema que vos decís. De pronto de que él consolara a esas personas o a estas personas que eran como tratadas, no sé, me imagino que de pronto como si fuera una voz de aliento o esperanza para todas estas personas que el curtidor trabaja. Es una simple suposición. Pues no sé, me vino como en mente. De pronto el Señor pensó después de haber visto ese comparativo que vos haces con Lucas, de ver de pronto la congoja o la tristeza que puede haber una persona al perder un ser querido. De pronto Jesucristo ahí pudo haber visto eso. Es suposición, nada más. Recuerden que estamos en otra ciudad diferente. Ahorita estábamos, ahora estamos en Jope, pasamos de Lida, y lo que quiero que vean es que hay como una sucesión o una línea hasta llegar a Cesarea. Entonces, no quiero que pierdan eso de vista, porque estamos pasando de Jerusalén, que estaba repleto de judíos, y nos estamos yendo hasta llegar a un lugar donde no había tanto judío, y donde ir quizás a ese lugar y sentarse a comer con un grupo de personas para un judío era visto como algo impuro.
Entonces, estamos yendo como en un camino, en un proceso que Dios está llevando a Pedro para que él comprenda algo. Listo, no pierdan eso de vista. Y esto, que el hecho que él esté con una persona que hacía pieles y trabajaba con esto, es como una especie de anticipación a lo que sería la visita de Pedro a Cornelio, que era considerado una persona impura. Dios estaba llevando un proceso en Pedro. ¿Para qué? Ya lo vamos a ver. Capítulo 10, versículo 9 al 17. Si alguien se anima y lo puede leer del 1 al 23. Capítulo 10, versículo 9 al 17. No lo vamos a leer todo. Solo del 9 al 17. Yo, Andercito, si quiero. Dale, Andrei. Capítulo 10, desde el 1 hasta el 17. Sí. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Era lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, les sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Ok, gracias, Andreita. Tenemos entonces acá una visión que tiene Pedro, ¿no? El versículo 11 y 12 dice, descendí algo semejante, ahí tenemos como una supuesta imagen, pues no sabemos a ciencia cierta cómo era, ¿cierto? Pero esta es la idea. Descendía algo semejante a un gran lienzo en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y entonces se escucha una voz que le dice, levántate, Pedro, mata y come. Recuerden que él había estado varios días en la casa del curtidor. No olviden esto, que trabajaba con animales muertos y pieles. Luego de Pedro, que responde, Señor, no, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Por qué?
Pues porque él era un judío, ¿no? 3 veces. Es interesante, si ustedes miran acá, que él pasa 3 veces. Yo creo que a Pedro como que había que decir las cosas 3 veces para que comprendiera la situación, pero 3 veces la voz le dice, mata y come, y él dice, no, no, es que yo nunca he comido nada del mundo. Y luego otra vez la voz le dice, Pedro, mata y come. Y otra vez, no, 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 es que yo no he comido ningún. Pedro, mata y come. No sé si ustedes recuerdan a las 3 veces que él niega al Señor, a las 3 veces que Jesús dice, Pedro, me amas. Y entonces aquí nos encontramos con lo mismo, mata y come. Pero eso es inmundo, eso es impuro. ¿Cómo vamos a comer de eso? ¿Cómo voy a comer yo de eso? Y se sigue desenvolviendo todo, y entonces Dios respondió a Pedro, y ojo a lo que el Señor le responde, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. ¿Por qué la visión? ¿Por qué creen que se da esta visión? Dios preparó a Pedro para la visita que ya estaba próxima a llegar de Cornelio, que mandó pues como a su gente. Ajá. Gracias, Andreita. Esa es la respuesta. Entre los judíos había una restricción contra las relaciones sociales con personas gentiles, porque todo trato con estas los exponía al peligro, ojo a esto, al peligro de contaminarse. Entonces por eso ellos evitaban relacionarse, los judíos evitaban relacionarse con personas gentiles que no fueran del pueblo de Dios, porque tenían ese peligro de contaminarse, de untarse de lo inmundo. No sé qué pensarán, pero se me hace muy interesante el proceso que va llevando el Señor con Pedro para que él comprenda la verdad que dice en ese versículo y que Dios no hace acepción de personas. Y les dijo Pedro a Cornelio y su casa, si ustedes miran el versículo, capítulo 10, versículo 28, él les dice, vosotros sabéis, miren lo que dice Pedro a esos hermanos, a Cornelio y más adelantico, les dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Miren lo que él está diciendo. Cuando llega Cornelio, cuando llegan los que envía Cornelio, versículo 28, cuando él llega donde Cornelio, es muy interesante que él les dice esto. Le dice, miren, esto que yo estoy haciendo, el venir acá donde ustedes, eso es abominable para un judío. Yo no puedo acercarme a un extranjero. No sé si ustedes se han puesto a pensar por un momento, el celo judío es muy tremendo, o ellos eran súper cerrados a Dios y sus promesas y nadie más. Ahora, aquí se está dando algo increíble en lo que Dios le está preparando. Si los judíos iban a ser, y ese es el punto, si los judíos iban a ser usados por Dios para predicar a los gentiles, sí o sí ellos iban a tener que relacionarse con ellos, incluyendo comer con ellos, y eso significaría comer lo inmundo. Si de pronto me les estoy adelantando con las notas, me van diciendo. Y entonces Dios tenía que, de una u otra forma, hacerle recordar a Pedro que las leyes alimentarias ya habían sido abrogadas, y eso lo dice el mismo Señor Jesús en Marcos 7:19, por si usted está interesado en leerlo. Pero el Señor ya había abrogado eso, y es como Dios haciéndole entender a Pedro, mire, no llame inmundo a lo que yo creé. Ahora, esto es con un fin.
Y es que Dios prepara a Pedro para cruzar esas barreras, esa barrera que había tan grande entre judíos y gentiles, y que ellos pudieran ministrar a los gentiles también. Las barreras que Pedro y muchos judíos ponían fueron parte de la ley y tenía que ver con normas relacionadas mucho con aspectos como externos de la vida, que obviamente habían sido puestos para enseñar al pueblo acerca de la santidad. Eso habían sido cosas que Dios había puesto, no decimos que no. Pero con la venida del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo mismo dentro del creyente, esas normas y su cumplimiento habían sido abrogadas. Y ahora el judío que creyera en el Señor Jesucristo podía acercarse a un gentil y podía inclusive sentarse a comer con un gentil. Ahora, como individuos o iglesias, es muy interesante que hay mucho prejuicio o hay muchas barreras que a veces nos impiden acercarnos a la gente. Entonces tengo aquí como una pregunta que me gustaría escuchar sus opiniones, y es, ¿hay prejuicios que nos hace difícil presentar el evangelio a ciertas personas o grupos? ¿Qué piensan ustedes? Anderson, sí, en la iglesia todavía hay muchos prejuicios respecto a las personas inconversas, y yo creo que el llamado realmente es a hablarle a ellos, porque qué sentido, Dios no vino aquí a sanar los que están sanos, sino a los enfermos, y Sí. realmente lo que Él demanda. Entonces, a veces sin querer, a veces puede sonar un poquito duro, pero a veces sin querer entramos como en una especie de grupos de comodidad y conformismos con los que ya están, cuando realmente tenemos que hablarles a los que necesitan, a los que no tienen, porque en algún momento nosotros estuvimos también así, en unos vacíos supremamente perdidos. Entonces realmente el llamado es a salir de ese confort y hablarle a los que realmente necesitan. Total. Aunque sabemos que al principio sabemos que el mundo no ama al Señor, y a nadie le va a gustar que le digan, hey, vos estás haciendo esto mal. Y nadie le va a gustar que vayan en contra de lo que ya lo ven como algo muy normal. Pero el error de nosotros como cristianos, yo siempre he insistido, a veces entramos en una zona de confort tanto y estamos tan acostumbrados a los mismos que dejamos de ver a otras personas que realmente necesitan, y eso se ve mucho, mucho en las iglesias y en los grupos, cuando se hacen grupos, cuando solamente nos volvemos todos elitistas de un grupito en común y ya no, o sea, ya Dios necesita es que nosotros hablemos a los que tienen otros vacíos, y ese de pronto es el error que a veces cometemos. Muy interesante, ¿no? Hay algunas barreras, como también Víctor lo mencionaba, y son cosas como el estilo de vida, ¿no? La manera de vestirse, la forma de alabar a Dios, a veces el trasfondo étnico o el trasfondo religioso de la persona. Digamos, hace poco hay un predicador que admiro mucho, no voy a decir el nombre, pero estaba escuchando un mensaje de él y tocó un punto que yo no comparto en lo personal, pero él sí lo comparte. Y para mí fue muy tremendo eso, ¿no? Fue como, uff, qué mal, ¿no? Qué triste. Y hay ciertas barreras que también se forman entre los mismos creyentes, y eso se va a pasar un poquito más adelante ahí. Ya no está ese estrés de que En el venga libro de Hechos. Y es muy interesante que se levantan ese tipo de barreras. No sé si usted llega hoy a una iglesia y ve un man lleno de tatuajes hasta la cara, así, todo tatuado, los ojos tatuados negros, y lo ve a él predicando.
y quizás está enseñando el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿qué sentiría usted? ¿Usted se sentaría a escuchar el mensaje que Dios está dando a través de ese hermano? Porque si usted se pone a pensar por un momento, muy probablemente, los jóvenes de hoy en día que están llenos de tatuajes, muy probablemente Dios los llame y quizás alguno de ellos Dios los llame a ser pastores. En unos 20 años y casi que seguro 30, 40 años, la mayoría de los que van a estar en las iglesias cristianas van a ser personas que van a estar llenas de tatuajes. Entonces, ¿qué haría usted? ¿Cierto? Y se va a dar cuenta que hay muchas barreras y prejuicios que nosotros tenemos acerca de lo que Dios puede o hace en su manera soberana de ver las cosas. ¿Por qué Pedro y no Pablo? Sería otra pregunta. Miren el versículo 32, dice, aconteció que Pedro, y Lucas entonces nos vuelve a introducir, pero ¿por qué Pedro y no Pablo como persona quien oficialmente abre la puerta para llevar el evangelio a los gentiles? ¿Por qué no han dicho, no, pero es que Pablo era más sagaz, ¿no? O tenía más carácter para ir o tenía más estatus para ir y alcanzar el evangelio o abrir esa puerta para los gentiles? Pero ¿por qué Pedro, no? ¿Por qué escoger a Pedro? ¿Qué creen ustedes? Dale, bro. Porque yo creo que como al principio veíamos también tenía sus prejuicios, ¿no? ¿Ok? ¿Quién? Yo, Pedro. Ya, interesante. También Pedro era uno que tenía grandes prejuicios. yo creo, Catica. Ander, Sí, que, y yo iba a bueno, decir que porque de igual manera Pedro tenía una gran influencia y ejercía un liderazgo en los discípulos y con los discípulos y en la iglesia. Entonces era importante que ese Pedro, que fue audaz, que le predicó a los 3.000, a los 5.000, fuera el primero que diera el paso, porque y le iba a dar como ese descanso a los otros discípulos en que sí estamos haciendo lo correcto, y él mismo tenía que ser convencido por o sea, que él fuera testigo de eso que el Señor estaba haciendo. Y Pablo apenas estaba abriendo ministerio dentro de ellos. Entonces Pedro, por una parte, tenía mayor influencia y también él necesitaba ver de su propia mano lo que el Señor estaba haciendo. También era un judío muy religioso. En cambio, Pablo, al estar con los romanos, quizás era un poquitico más abierto, pero Pedro sí era de ese Jerusalén, de esos que guardaban completamente toda la ley. Y bueno, si ese era el pescador, no me imagino cómo fue con verdadero judío. Claro. Entonces, ahí estaba pues como... Total. Creo que está hablando Ana María. No sé sí. si... ¿Cierto que sí? Y luego Yo André. creo que también porque Pedro anduvo con Jesucristo y Pablo no, pues era como un testigo de primera mano que podía hablar en primera persona de lo que Jesucristo había hecho en su ministerio. Interesante ese punto. Gracias, Anita. Andreita. Según lo que dice Mateo 16:19, a él se le fueron entregadas las llaves del reino. Entonces, Tiene un peso. era aparte de ser un privilegio y una responsabilidad, eso también como que pesaba más. Sí, es muy interesante que el Señor le había dicho a Pedro que él iba a ser, que él iba a ser puesto como fundamento. Andrita, ¿se te mutió o ya habías acabado? Ya acaba. Ya. Que lo iba a poner como un fundamento para la iglesia. Inclusive Pedro es tenido como una de las personas que de los que se dice que ellos fueron la base, el cimiento para que se construyera sobre ellos. Pues, Camilito.
Hola, hola. También me apoyo un poco en lo que dice Ana María cuando él dice Jesucristo te sana. O sea, estamos hablando de un judío arraigado como tal. Pablo, Pablo en su momento dijo que también era romano, o sea, que no era tan, Claro. o sea, él se podría mezclar en ambos mundos, pero Pedro como tal no, no se podría mezclar. Era un judío sin estudios, pues sin ser pues de esa clase Serio. exacto, y entonces, pues decirles Jesucristo te sana, pues imagínate Sí, no, eso el tenía un impacto. significado grandísimo, el, el- ese hecho, ¿no? Y, y las respuestas que ustedes han dado son exactamente lo que es, ¿no? Pedro tenía la confianza de los judíos en Jerusalén en una manera que Pablo no la tenía. Tenía un peso altísimo, el hombre que había negado a Jesús, pero que había sido restaurado. Que a diferencia también de nosotros, lo siguió de lejos mientras lo negó, pero tenía un peso muy grande él por encima del mismo Pablo. Entonces, finalmente llegamos a Cesarea, que eso estaría capítulo 10, versículo 24 al 48. Andercito, qué pena, te puedes devolver un segundito. Sí, por favor, yo también te iba a decir mi. Acá. Eso, las patas atrasadas, huepa. Y por fin. Bueno, me iba como muy rápido. Yo pensé que la intervención de Andreita iba a hablar del Papa. ¿Del qué? No lo entendió, no lo entendió, no lo entendió Andreita. Y entonces, finalmente vamos a saltar a Cesarea. Recuerden, estábamos en Jerusalén con Pedro. Perdón, se me movió acá. Están ya conmigo, ¿cierto? Entonces, estaríamos desde Jerusalén, ahora iríamos por acá por Cesarea, iríamos yendo hacia Cesarea, y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Entonces, Pedro tiene la visión, en ese momento llegan unos hombres y lo buscan, ellos le dicen que se vayan hacia Cesarea y entonces Pedro se va con ellos. Allá Pedro les dice, venga, lo que yo estoy haciendo es muy delicado, yo no puedo venir a sentarme acá a hablar con ustedes porque ustedes, eso es abominable entre nosotros los judíos. Y entonces Dios prepara el terreno. A mí me gustó esta imagen porque es muy descriptiva quizás del momento que se está dando, ¿no? Ahí vamos a leer, si ustedes me acompañan leyendo desde el versículo, se me cerró aquí capítulo 10 de Hechos. Y si ustedes miran, bueno, el versículo 1 y 2 ya lo leímos, el 3 y el 8 también, pero del 9 al 16 está la historia. A ver, déjenme, yo miro aquí. No, bueno, en realidad ya leímos del versículo 1 al 6, sino que Andreita ahorita leyó desde el 1. Nos adelantó la tarea. Pero dice el versículo 2, dice que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Dice que hacía muchas limosnas y oraba a Dios siempre. Él era centurión de una compañía que se llamaba La Italiana. Era reconocido. Era un hombre judío, perdón, un hombre romano, pero que era temeroso de Dios y ayudaba mucho a los mismos judíos. Tenía un corazón que buscaba a Dios
Y eso es bien interesante desde su perspectiva como gentil. Un corazón que buscaba a Dios. Y entonces se da la visión de Cornelio y este dice que vio claramente en una visión que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Doble visión. Entonces tenemos la visión de Pedro y tenemos la visión de Cornelio. Ambos fueron preparados por Dios por medio de las visiones. ¿Cómo es una visión? Pues realmente no lo sé. No podría decir, mira, una visión es así, consiste en eso, esto y lo otro. Tengo la experiencia, pero ellos pudieron ver cosas, quizás no físicas, pero imaginarlas y ser guiados por Dios en ese proceso de percibir esas cosas. Pedro entonces cogió y cuando llegó allí predicó el evangelio. Y si ustedes se animan y alguien lee del versículo 34 al 43, 34 al 43. Ahí vamos a ver el mensaje que da Pedro cuando se encuentra finalmente con Cornelio y le empieza a compartir. ¿Yo? Dale. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Gracias, Anita. Entonces tenemos aquí, hola. Ahí en otra versión, por ejemplo, en la versión internacional, ese primer versículo dice: Pedro tomó la palabra y dijo que ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Ok, muy interesante. Muy buen punto ese, ¿no? Y más para Pedro, estaba literalmente cayendo en cuenta, o sus ojos estaban abriendo y estaba diciendo: uy, venga, Dios no hace favoritismo, Dios no hace acepción de personas, Dios, y es lo que dice, sino que en toda nación se agrada del que teme, del que le teme y hace justicia. Entonces aquí Pedro se le están abriendo sus ojos. Ahora, miren el mensaje tan impresionante que le da Cornelio. Y si ustedes lo comparan con el mensaje que él ya había dado por allá en el capítulo 3 o 4, que ya ha dado varios sermones, hay un enfoque similar, ¿no? Y podríamos decir que su enfoque se centra en Jesús. Él no está interesado en que ahora que comprende las cosas, en que este hombre gentil venga a las costumbres judías. En ningún momento le está diciendo: venga, Dios me trajo aquí, entonces, bueno, entonces usted tiene que circuncidarse, usted tiene que eso y lo otro. En ningún momento pasa eso. Su enfoque es completamente la persona de Cristo, nuestro Señor Jesús. Ahora, hay un toque diferente, y es que Pedro, a comparación de los otros sermones,
da un poco más de detalle de la vida y del ministerio del Señor Jesús. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué hacer un poco más de énfasis en detalles de la persona de Jesús? Recuerden que está hablando con Cornelio y su familia, un centurión romano, alguien importante, pero que no era del pueblo judío, y considera darle más detalles. ¿Por qué creen? De pronto, Ander, porque ellos no estaban como en el lugar de los hechos, estaban retiraditos del epicentro como de la historia, entonces había que contarles como en orden lo que había pasado. Yo pienso igual, ellos estaban en Cesarea, ¿cierto? Que quedaba bastante retirado, pero lo que sí podemos ver es que se había regado una fama, ya ellos tenían, ¿cierto? Habían escuchado pues de Jesús, porque dice que su fama se había esparcido por todas partes, entonces creo que es por eso. Literal, lo que ustedes dicen es lo correcto. Al parecer, Pedro pensó que los gentiles no tendrían un trasfondo histórico de Jesús. Por la distancia y por ese hecho que perdón, se me movió aquí la diapositiva. Por la distancia, probablemente ellos no estaban tan cerca a la noticia de lo que Jesús había pasado, y no había tanto impacto como lo hubo en Jerusalén mismo cuando él dio los primeros sermones. Y es muy, muy interesante el comentario que hace el hermano Rubén sobre el evangelio. Realmente es para todos, todo el que crea en él, ¿no? Él no va a ser, todos somos igualmente pecadores, y eso es un punto bien, bien importante. Entonces el Señor no va a hacer acepción de personas, porque todos estamos en la misma condición. Y el evangelio es para gente de toda lengua, tribu y nación. Súper importante eso. Gracias, mi hermano Rubén. Cornelio entonces se convierte. A mí me impactó mucho eso y quiero leerlo en favor de ustedes. Y si ustedes ponen sus ojitos ahí en la Biblia, versículo 44 al 48. Miren lo que dice el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿de qué estaba hablando? Miren el versículo anterior. De este dan testimonio, dice Pedro, todos los profetas. Diciendo, mire, de Jesús todos los profetas dan testimonio, que todos los que creyeren en él, y ojo a la frase que dice, recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, todo el que cree en Jesús recibe perdón de pecados por su nombre. Y cuando acabó de decir, ojo a esto, acabó de decir esas palabras, versículo 44, dice que el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Una cosa impresionante. Se está hablando de Jesús, se está diciendo, mire, Jesús es del que hablaron todos los profetas, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador del mundo, en él puede haber perdón de todos los pecados que usted tenga. Inmediatamente, ¡pah!, cae el Espíritu Santo sobre ellos. Y los fieles, versículo 45, de la circuncisión que habían venido con Pedro, cuando se refiere a fieles de la circuncisión, dice, son personas judíos como al igual que Pedro, dice que se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Era algo que había acontecido antes. Miren lo que dice el versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas, o a esto, y que magnificaban a Dios. Y entonces respondió Pedro. Ahí está Pedro, el judío, que ya ha sido trabajado por Dios. Y dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Vayan, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, mientras aún hablaba Pedro, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, los que oían el discurso, los oían que hablaban en lenguas. Y aquí aparece esta observación importante que se hace. Y miren esta frase, como sobre nosotros al principio. No pierdan esta idea, ¿no? Porque fue Pedro con un grupo de judíos más de la circuncisión y se encuentran con que ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo había venido sobre ellos y ellos habían hablado ¿en qué? En lenguas. Ellos también habían hablado en lenguas, pero ahora llegan acá a un grupo de gentiles que son estimados como gente impura y también reciben el Espíritu Santo y también hablan en lenguas, ¿no? Como prueba evidente de que el Espíritu Santo había llegado a ellos. Entonces, ¿a qué se refería, se hacía referencia Pedro? Bueno, al día de Pentecostés. Pedro hacía referencia al día de Pentecostés, o para todos se le hizo referencia de aquel día de Pentecostés. ¿Sí van conmigo hasta ahí? Ahora bien, con señales similares el día de Pentecostés, Dios confirmó que los gentiles también son parte de la iglesia. Nosotros hoy día somos parte de la iglesia. Voy a devolverme porque creo que aquí algunos se van a quedar para que tomen sus apuntes. ¿Están conmigo entonces? ¿Listo? Voy a pasar de diapositiva. Si se quedan atrasados me dicen. Ahora, ¿cuál es la reacción de la iglesia madre? Y eso está capítulo 11, versículo 1 al 18. Si quieren, les voy a leer yo mismo les voy a leer el versículo 1 al 3, ahí donde estamos leyendo de Hechos. Dice, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, miren, ojo a esta palabra, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces aquí hay digámoslo, un enojo santo de parte de los judíos los que habían quedado en Judea, y ellos diciendo, venga, ¿usted cómo se le ocurre haber entrado en una casa de gente incircuncisa? ¿Cómo haces esa blasfemia? ¿Cómo haces eso tan mal? Entonces disputaban con él los que eran de la circuncisión. Y allí entonces uno diría, ¿cuál fue el asunto que disputaban con Pedro? Bueno, versículo 3, el hecho de que Pedro había comido con hombres incircuncisos. Y esto era muy chocante para ellos. Inclusive era ofensivo lo que Pedro había hecho. Ahí pueden poner en sus notas el hecho de que Pedro había comido con hombres incircuncisos. Ese era el asunto que disputaban estos hombres de la circuncisión con él. Ander,
Hola. Yo creo que tú en una enseñanza, o no sé si fuiste o quién haya sido, también cuando llegó la mujer, creo que era la samaritana, o que estaban unos maestros de la ley y que llegaron y le interrumpieron y el Señor se enojó porque no, o sea, porque era supuestamente era una ofensa para ellos que una persona llegara así y que fuera muy pecador y se acercara, y el Señor en ese momento les hizo pues como una retroalimentación. No recuerdo bien quién era, pero sí sé que el Señor pasó algo similar. Muchas veces Él lo hizo. Que esta mujer que enjuagó sus pies con sus cabellos y lo limpió cuando estaban con esos maestros de la ley. Sí, Es muy... inclusive ella es criticada por eso. Los judíos hacían mucha diferencia entre los que seguían la ley y los que no, los que eran impuros y los puros, los que eran pecadores y según los que no eran tan pecadores, ¿no? Ellos hacían mucha diferencia en eso y eso generaba muchas barreras con los judíos. Y aquí por eso lo que está pasando, y por eso les dije que esta lección era muy importante, es porque lo que está pasando es trascendental en la cultura como tal judía o en el impacto que tendría el hecho que Jesús viniera sobre la tierra. Entonces, bro. No, yo. Espérate que yo te volví a mutear. No me mutees, por favor. No, que antes, pues yo sé que es algo que se puede criticar el hecho de que ellos disputaban con Pedro, porque para nosotros ahorita es muy claro, pero me parece muy rescatable de ellos que lo disputaran, en el sentido de que ellos no estaban siguiendo a Pedro, estaban siguiendo a Jesús, estaban siguiendo a ese Dios que conocían a través de la ley y que conocieron a través de Moisés y ahora conocen a través de Jesús. Y el mismo proceso que el Señor tuvo que pasar con Pedro, lo tenían que pasar también ellos también tenían que de cierta manera decir, no, pero ¿cómo es esto? Si toda la vida aprendimos esto, pero bueno, ahora con Jesús, ¿cómo es la situación? Ajá. Y que ellos aprendieran de mano de Pedro, del Señor a través de Pedro, que era lo que el Señor iba a comenzar a hacer. Y también bonito en el sentido de que así como Dios tuvo paciencia con Pedro, ahora Pedro iba a tener paciencia con estas personas para explicarles el plan del Señor. Y me parece chévere que el Señor tenga un orden y haya tenido como ese proceso con los discípulos para poder expandir su evangelio. Él antes de que se fuera, de Jesús ascender, dice, van a ir a todos estos lugares, ¿cierto? Y él pudo haber empezado a mandarlos de una vez, pero empieza a tener ese proceso para que precisamente, por lo menos los que quieran unir su corazón al corazón de Dios, lo entendieran y tuvieran el proceso y no se formara unas divisiones desordenadas, sino que precisamente hubiera un orden. Claro, total. Es muy interesante, Cata, porque dice que el mismo asunto con lo cual Pedro había luchado. Entonces, Pedro luchó con lo mismo, ¿no? Para él era como que mata y come. Y no, es que yo nunca he comido algo impuro. Mata y come otra vez. No, es que yo... Y entonces, no, mata y come. No, que yo no, que... Y entonces ya el Señor le dice, no, venga, no llame inmundo a nada de lo que yo he creado. Ya ha llevado ese proceso con él y ahora se encuentra con una misma oposición y donde él se va a sentar a explicarles. El primer impacto podríamos decir que es resistir, ¿no? La iglesia como que dice, venga, ¿qué pasó acá? ¿Usted qué hacía por allá comiendo con paganos, pues con gentiles? Y luego aceptar. Y eso estaría del versículo 9 al versículo 18, que por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar, no lo vamos a leer, pero entonces ellos mismos comienzan a aceptar desde el versículo 9 al 18. Ahí Pedro les narra lo que acontece, les dice, mire, es que lo que pasó es y fue que estas personas recibieron
el Espíritu Santo también. Entonces Pedro en el versículo 4 comienza a contarles todo lo que había pasado y entonces les cuenta y hasta que la reacción termina siendo esta, la que ustedes ven acá en el versículo 18. Dice que callaron, todo el mundo se quedó callado más bien y glorificaron a Dios, ¿no? Y empezaron a decir, mire, de manera que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y entonces esta posición se convierte en un motivo para exaltar a Dios y decir, no, Dios también les ha concedido el arrepentimiento a los gentiles. Y ahí la iglesia primitiva comprende finalmente algo que era de vital importancia. Le costó a Pedro y a la iglesia en Jerusalén cruzar barreras para incluir a los gentiles como parte de la iglesia. Y fue un proceso que el Señor llevó y que tuvo en cierto modo un costo, y ese cruzar barreras era fundamental allí. Cruzar barreras. Ahora, ¿qué de nosotros, no? A veces nos cuesta tanto esa parte de cruzar ciertas barreras y creemos que el evangelio es solo para unas personas específicas y como que los otros no se la merecen tanto. Y es una lucha grande, ¿no? No sé si recuerdan Jonás, si no estoy mal. Jonás sabía que si iba y predicaba en Nínive, Dios iba a ser suficientemente bueno como para perdonarlos a todos. Y a él le genera como, no, pero ¿cómo va a ser eso así, no? Y a veces en nosotros también hay ese tipo de barreras sociales o no sé, póngalo usted como quiera, pero hay muchas barreras que a veces nos impiden avanzar en el evangelio. Yo conozco iglesias que llevan 30 años, 35 años, con las mismas 30, 40 personas, y es porque les ha dado miedo cruzar ciertas barreras hacia lo que es el evangelio a todas las personas. Entonces, es un punto interesante. Ahora, como conclusión, pues la conversión de Cornelio, ¿cierto? Se encuentra 3 veces en el libro de Hechos. 3 veces usted va a encontrar que se menciona en el libro de Hechos. La primera vez es el evento el evento como tal, que es el que leímos en el capítulo 10, luego el informe que Pedro da a la iglesia en el capítulo 11 y luego en el concilio, ya más adelante en el capítulo 15. Uno diría, ¿por qué 3 veces? ¿No? ¿Por qué poner 3 veces algo en el mismo libro que estoy escribiendo en el caso de Lucas? Y la respuesta a eso es que el hecho de que los gentiles son incluidos en el cuerpo de Cristo es tan importante que Lucas lo relata 3 veces. Él quiere, recuerden, él está diciéndonos, mire, el evangelio salió con poder desde Jerusalén y llegó hasta Roma, que era la capital del mundo conocido. Y pasó por muchos procesos, pero en ese punto es un punto de quiebre, donde el evangelio va a pasar de los judíos a los gentiles. Y lo va a repetir 3 veces en su libro. Vea, esa historia pasó así. Los gentiles recibieron el Espíritu Santo como nosotros. Y ahí terminaríamos la clase de hoy, ¿no? Hay veces que hoy meditaba un poco sobre eso, estudiando un poco la escritura. Hay veces como que el Señor simplemente quiere que entendamos ciertas cosas antes que tengamos enseñanzas para suplir nuestras necesidades emocionales o sentimentales. A veces el Señor quiere que comprendamos la escritura, que usted se acerque, estudie la escritura y diga, es que mira, un hombre Cornelio recibió el evangelio, recibió el Espíritu Santo, y esa comprensión de la escritura finalmente le va a ayudar en su intimidad con el Señor, pero no siempre va a escuchar un mensaje que
que le mueva los sentimientos. El Señor a veces va más allá. Entonces, espero que hayan comprendido un poco este asunto de los judíos, los gentiles, y cómo el Señor hizo ese punto de quiebre en la vida de alguien como Pedro para que comprendiera que Él no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué les parece? Terminamos con una palabra de oración. Si alguien iba a hablar por allí. Sí, Ander, me parece que es como el evento más importante del libro de Hechos, porque ya se sale de ese pueblo Israel y trasciende ya a todo el mundo. Yo diría que es muy importante. Y Lucas lo va llevando y lo pone en el punto que es. Muy bien esta explicación, Anderson. ¿Sí que les parece si oramos entonces en ese momento?